que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, ¿no? Y es como tú dices, primero domino la técnica y luego ya puedo a partir de ahí, y eso pasa con el juego también. O sea, si domino algo, domino un material, pues ya, luego que lo domino, que tú ves los niños que repiten, practican, y tú dices, wow, pero no se cansa de hacer lo mismo. Pero luego que domina, ya puede hacer otras cosas, o sea, puede como ampliar su mirada, su capacidad, su potencial, o sea, ya a partir de ahí como ya, dominé este recurso, dominé este material, dominé esta técnica, eso pasa hasta en los deportes, ya a partir de ahí pues puedo realmente ser creativo, puedo tener mi propio sello, puedo buscar otras alternativas, pero primero lo básico. Claro, y ahí se refleja mucho, como tú dices, específicamente entre el juego y el arte. Desde ahora, Didáctica Radio, tiempo de aprender y crecer juntos. Bienvenidos a Didáctica Radio en Spotify, en SoundCloud, en iTunes, pero también en YouTube como Didáctica Online. Qué bueno que están aquí con nosotros una vez más, como cada semana, y bueno, pues en cualquier momento, porque ya podemos ver y disfrutar de nuestros programas en cualquier momento. Estamos aquí con ustedes, siempre con contenido valioso para crecer, aprender y aportar a mejorar la educación y el desarrollo, el aprendizaje de nuestros niños, nuestros jóvenes y de cada uno de nosotros. Hoy, como siempre, con un invitado, en este caso una invitada muy especial, Mariu Escoto, una amiga y colaboradora. Bienvenida, claro, Mariu. Gracias. Qué bueno que tenemos a Mariu con nosotros, porque nos va a compartir con nosotros sobre el tema de educación artística. Ella es especialista. Podemos ver todos sus trabajos en sus redes. ¿Cuáles son las redes, Mariu? Así mismo, Mariu Escoto. Mariu Escoto, y ahí podemos ver todo lo que ella está haciendo de verdaderamente maravilloso. Yo vengo de una familia de artistas, claro, porque mi abuela fue artista plástica, en paz descanse. Mi mamá es artista plástica. Y realmente mi hermana, bueno, vengo de un mundo, el arte ha sido parte, mi mamá incluso es música también. Entonces verdaderamente pues en mi caso esto es un tema que me toca profundamente. Bienvenida, Mariu, que valoro. Claro, exacto, lo más importante es eso. Valoro y reconozco la importancia que tiene en la vida del ser humano. Y comenzar, Mariu, por hablar de lo que es el arte, porque cuando hablamos de educación artística es muy amplio, abarca bastante. Claro. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del arte y de educación artística? El arte es una forma de expresión, entonces hay muchas formas, o sea, las artes abarcan mucho como el baile, la música, en su tiempo, cuando se originó todo, hasta la literatura era parte de las artes, pero ya hoy en día todo se ha ido filtrando por algo un poquito más específico. Entonces lo que todo el mundo suele llamar arte son los arts and crafts, la pintura, pero va realmente más allá. Entonces ya la educación artística es educarnos, valga la redundancia, y especializarnos en un área específica. Normalmente las artes plásticas o las artes visuales. Exacto. Por ahí va más o menos el asunto y la definición del tema. O sea que es amplio, pero cuando hablamos de arte plástica, de artes visuales, ¿qué abarcaría eso? Abarcaría mucho la fotografía, abarcaría la pintura, el dibujo, lo que estamos tradicionalmente acostumbrados a conocer. Pero ya cuando nos involucramos un poquito más en lo que son las artes visuales, ahí podemos encontrar incluso hasta el cine. Entonces, exacto. Se ha desarrollado muchísimo, especialmente en nuestro país, lo cual me enorgullece mucho y también como que me emociona, porque antes teníamos todos, tengo que admitir, la percepción de que el cine, al menos en República Dominicana, era un poquito diferente. Entonces ha avanzado mucho y se puede decir que es algo que se ha desarrollado con el tiempo. Así es. Y se ha valorado también. Y se ha apoyado. Hay una iniciativa, exactamente. Hay una decisión también política
hay voluntad. Exacto, hay voluntad. Esa es la palabra. Qué bueno, pues Mariu, tú eres educadora, Uh-huh. Tu formación como educadora, pero siempre has tenido esa inclinación por el Sí. arte y has podido unir con la especialización. Exacto. Y tu trabajo hoy en día y desde hace un tiempo es precisamente la educación en artes Sí. plásticas, artes visuales. Exactamente, yo tengo ya 8 años, 8 años trabajando desde el 2013, o sea, oficialmente, porque yo siempre estuve en campamento y todo eso, pero desde que empecé a estudiar educación inicial en UNIBE, yo empecé a trabajar ya formalmente en mi área, que es la educación. Es su pasión. Sí, porque todo el mundo cree que yo soy publicista, pero no. Yo soy educadora. Y entonces ya este va a ser mi 6º año escolar ya trabajando como educadora artística o como artist teacher, que se dice en inglés. Excelente. Y me formé en Boston University en una maestría de educación artística. Y esa es definitivamente Eso es como que, tu pasión. exacto, mi pasión es enseñar, pero ya como que enseñar el arte y que la gente aprecie el arte, las artes visuales específicamente, ¿verdad? Pues vamos a hablar específico. Es como que ya más allá, es como que top. Entonces sí, esa es como mi área. Qué bien, y me gustaría pues que compartamos con nuestra comunidad cuál es la importancia. ¿Cuál es la importancia del arte en la educación? Porque sabemos que lamentablemente se le ha restado mucha importancia y se ha priorizado pues lo académico, que si la matemática, lengua española, que obviamente no le queremos restar la importancia. Pero sabemos que la educación artística muchas veces ha pasado a un segundo plano, como que eso, tú sabes, como un extra. Y si hay tiempo, pues se hace. Pero no necesariamente se le ha dado ese espacio, sobre todo en el aula, en la escuela. Entonces yo quisiera que compartamos hoy cuál es la importancia, por qué enseñar, por qué trabajar, por qué incluir el arte en el programa, en el currículo. De hecho, no solamente aquí, el problema es, vamos a decirle problema, ¿verdad? Esa situación es mundial. Claro, hay países desarrollados, un poquito más desarrollados que nosotros, que tienen otra percepción de lo que es la educación artística, pero si nos vamos a algo más cercano, como Estados Unidos, en la pandemia, tuvieron que reevaluar todo. Y yo me enteré por varias compañeras que estudian allá, que trabajan allá, que la primera opción para recortar fue el programa de arte, vamos a sacar arte. Lo primero que se saca es el arte, y yo dije, ¿qué? Es muy triste, o sea, muy triste. Que lo que tú crees que la percepción que uno tiene de Estados Unidos es que hay arte y todos los museos y toda la cosa. No, eso fue lo primero que se recordó. Y luego fue música y de último deporte. Todo tiene su valor y todo tiene su importancia, pero me sorprendió eso mucho y me chocó. Pero ya hay otros países que eso no es negociable. ¿Por qué? Porque entonces ahí vamos a la importancia. En el currículo para mí, y no solamente porque yo le enseño, sino porque yo entiendo como educadora, que es importante porque desarrolla otras destrezas que en otras materias vamos a decirle materias, no se desarrollan. Sí, otras asignaturas. Exacto, en otras asignaturas, exactamente. De hecho, hay un currículo que es centrado en las artes, no solamente las artes visuales, sino en general. Y es que como centro, a partir de ahí vamos a desarrollar todas las otras disciplinas. Como un integral. Exacto, se llama Arts Integrated Curriculum. Y ahí exacto. Y ahí abordaría teatro. Exactamente. Danza. Y a partir de eso, entonces, se vincula todo. Gira en torno a las artes visuales y a las artes en general. El foco. Y de ahí, por ejemplo, pueden trabajar matemática, pueden trabajar historia. En el teatro, ya que es una de las artes, pueden trabajar mucha historia. En las artes visuales como tal, con la pintura, pueden, por ejemplo, trabajar un sinnúmero de contenido. Desarrollar muchas competencias. Y desarrollan muchísimas competencias que no solamente se desarrollan en un área específica. O sea, por ejemplo, esas personas que abogan mucho por este tipo de currículo, ellos lo que ven es que no hay como una limitante de disciplina, o de materia. Aquí ahora es hora solamente de matemática, 45 minutos. No, es simplemente que todo va como fluyendo una cosa con otra. No es que es muy hippie, sino que todo va como conectado. Entonces, eso es algo, no es muy común. Realmente en Europa se usa mucho, en Estados Unidos también, pero en Latinoamérica realmente no he conocido mucho sobre esa metodología, vamos a decirlo así, pero es el ejemplo vivo de lo que es la importancia y la integración de las artes visuales o todas las artes en general en el currículo
incluso, o sea, académico, incluso universitario. Porque ahí es que se ve como todavía más, cuando tú vas a las escuelas o a las facultades de arte. Pero las importancias específicas es que te desarrolla mucho, aparte de la percepción visual, ¿verdad? El desarrollo crítico, el pensamiento lógico, que se desarrolla mucho en matemáticas. La parte o sea, todo, porque la parte también del lenguaje y todo eso, cuando tienes que comunicarte de otra forma que no sea escrita, claro. O vincularlo, expresarlo, la poesía es parte de todo eso. Por ejemplo, te hace una persona más íntegra y como que, tú sabes, como que te ayuda un poquito a ver el mundo desde otra perspectiva. Entonces, para mí eso es muy importante. Y desde la UNESCO se ha hecho un trabajo extraordinario por promoverlo, por darle importancia. Pueden buscar información sobre todas las iniciativas que tiene la UNESCO en educación artística, en promover el arte, en rescatar la importancia que tiene. Y yo sé, o sea, obviamente a veces pensamos como que el arte no tiene relevancia como tal a la hora de yo graduarme, de yo tener una carrera, visualizo. Pero sin embargo, a lo largo de todo el proceso y desde que los niños son pequeñitos, y recientemente tuvimos un programa con River y Yajaira, bellísimo, de la integración de la música y la literatura, y un programa que ellos tienen. Si no lo han visto, tienen que verlo. Y ahora hablando pues más enfocado en las artes visuales, artes plásticas. Definitivamente estos son elementos fundamentales. Cuando profundizamos, nos damos cuenta de que a partir de estas experiencias los niños pueden no solamente expresarse, como tú dices, sino también desarrollar muchísimas habilidades, competencias en el área emocional, en el área social, su creatividad. Y me gustaría que nos centremos en tú con tu experiencia. Me gustaría que compartas con nosotros cómo a través del arte, de esa oportunidad, salirnos un poquito. Tú decías de integrar las artes con todas las áreas curriculares. Estamos lejos de ahí, lamentablemente, en un país como el nuestro. Sí, realmente. Pero sí tener ese momento en el que yo puedo utilizar diferentes vías, diferentes recursos, que yo no tengo esa limitación de esto tiene que ser así, se tiene que entregar así, sino que puedo ser yo. Y ahí hay una parte de hasta autoestima, de encontrarme conmigo mismo, de descubrir qué me gusta, de cambiar, o sea, puedo ser libre. Me gustaría que tú con tu experiencia compartas un poco sobre eso, o sea, ese momento. ¿Qué sale a relucir? ¿Qué pasa en el ser humano? No sé si me entiendes. Sí, claro que sí. Trabajas con niños pequeños, pero también has trabajado con jóvenes, con adultos. ¿Qué pasa en el ser humano? No importa la etapa, cuando está en ese proceso de crear, de construir, de utilizar los recursos, de disfrutar, de sentir ese placer. Sí, yo, como dijo Margarita, mi público realmente principal son los niños pequeños, entre 1,5 a 6 años, pero yo he trabajado con todas las edades. Voy a empezar como por lo más pequeño. Cuando tú empiezas desde las edades tempranas a permear esta importancia y que el niño como que valore, porque si el niño no lo valora, o el adulto o el joven no lo valora, que entonces lo vaya a enseñar, no va a querer hacer nada. Entonces, si empezamos desde edades tempranas, ellos van en un futuro a querer involucrar eso en su vida y utilizarlo, por ejemplo, como tú dices, como escape. Yo lo utilizo mucho como escape, aunque sea mi trabajo, porque yo siento que a través del arte yo como que literalmente me voy a otro mundo, me escapo, dejo a un lado el día a día estresante que tenemos y es como, wow, puedo fluir de otra forma y puedo pensar de otra forma. Con los adultos me pasa eso mucho. Yo doy muchas clases de acuarela a adultos, así que ya saben, para principiantes, y ellos mismos me han dicho, al principio se pone medio tenso porque yo nunca he agarrado un pincel. Y bueno, pues estudiar, no te preocupes. Y aprender algo nuevo al principio pone a todo el mundo tenso, no importa la experiencia que tengas. Pero ellos al final de la clase están como que ya se acabó. Y va a haber otra clase. Se te va el tiempo. Y yo quiero como seguir explorando qué puedo usar, qué puedo buscar. ¿Tú me recomiendas algo más? Entonces se le nota que
con una sola exposición a ese mundo ya quieren más. Porque como yo decía ahorita que es una forma de expresarse, pero al mismo tiempo es una forma de, como tú decías, encontrar tu yo, encontrar como una paz, otra perspectiva de la paz. Porque tú puedes como explorar si te gusta o no, o si te gusta, ok, entonces realmente déjame ver esta área específica de quizás el lettering, quizás la pintura, quizás la acuarela, o simplemente salir y sentarme en un parque o donde sea, en la playa y llevarme un sketchbook y dibujar lo que yo veo. Y con el tiempo ir perfeccionándolo, ya sea que tú quieras entonces las artes como para el lado del hobby o como un lado de negocio, eso te ayuda mucho a explorarte qué tú quieres hacer, tus objetivos. Me fui un ladito por ahí como por la parte de un poquito más estructurado, pero como tú decías ahorita, como fluir en creatividad. También te ayuda mucho a despertar y descubrir qué te gusta, qué no te gusta. Y cuando tú lo tienes también como hobby, que era como yo lo tenía un tiempo, y como tengo el barro, por ejemplo, tú descubres mucho cómo tú puedes crear y construir de diferentes formas y cómo tú puedes entretenerte, porque ahora vivimos en un mundo que las redes sociales es lo más como el centro de nuestras vidas, lamentablemente. Entonces, el desconectarte un poquito a través de hacer mandalas, coger un libro que los venden muy buenos en librería Cuesta, de simplemente colorear diseños que vienen ahí. Ya tú te desestresas y tú pones tu musiquita o tú pones una peliculita y tú te pones con una meriendita y nítido, mira. Recursos. Buenísimo. Hoy tenemos hay muchos recursos. Tantos recursos disponibles que no hay excusa, ¿verdad? Exactamente. Y desde que somos pequeñitos, o sea, esa etapa infantil es fundamental. A través de los niños de manera natural, pues tienen una imaginación maravillosa. Lamentablemente con el tiempo se va limitando todo ese potencial creativo, la imaginación, pero es el arte la vía por la cual pueden ser ellos mismos, expresar sus emociones, plasmar eso que está pasando en su interior. Incluso a través del arte podemos darnos cuenta qué están viviendo, qué están pasando. Es como ese compartir lo que soy y también pues construir y colaborar con otros. O sea que el arte también te permite eso. Yo la verdad es que me encanta este tema, como te digo, vengo de una familia de artistas. El arte ha sido parte de lo que hemos respirado en nuestro hogar y es una pena que muchas veces se sacrifique. Es una pena. En el caso, por ejemplo, de tu trabajo, me gustaría saber cómo lo enfocas. Ahora vamos a tener que irnos en unos minutos a la pausa, pero me gustaría que nos hables de cómo enfocar esa enseñanza, cómo enfocar la educación artística, porque a veces pensamos, lamentablemente, que es seguir un dibujo o vamos a poner a un cuadro de Vidó y lo vamos a copiar, o a veces tenemos ideas erradas o arrastramos, ¿verdad? Creencias que no, o sea, yo creo que ha evolucionado mucho el concepto y la mirada de lo que es la educación artística. Yo, por ejemplo, fui alumna de mi abuela, que fue una de las educadoras, vamos a decir, en ese momento yo creo que de las pocas educadoras así artísticas, y llegábamos a su taller que habían esculturas y habían cuadros y había pintura y la verdad es que fue una experiencia. Todo el que pasó por ahí, todavía yo me encuentro con personas, ¿verdad? Que pasaron por ahí, y artistas también pasaron por ahí, y la verdad es que tendíamos mucho a mirar y pues tú reproducir. Esa era como la tendencia. En el caso, por ejemplo, con mi abuela, nosotros trabajábamos diferentes técnicas: carboncillo, pastel, ella manejaba muy bien la acuarela, el óleo, y nada, pues el enfoque era ese. Me gustaría, Mariu, que veamos cómo ha evolucionado, cómo se enfoca hoy en día la educación artística, porque yo creo que hay mucha más libertad, ¿verdad? Pero cuando regresemos de la pausa, porque lamentablemente tenemos que irnos a la pausa, no sin antes mencionar, pues, como siempre, al Banco Popular, que es parte de este programa, apoya a Didáctica Radio y Didáctica Online. Y como siempre decimos, banco comprometido no solamente con la educación, con el turismo, con el desarrollo, con el aprendizaje,
es un banco que realmente está siempre a la vanguardia. Así que nos vamos a la pausa, no se vayan, regresamos en un ratito con Mariú Escoto. En breve regresamos con Didáctica Radio. Ya estamos de vuelta con Didáctica Radio. Regresamos con Mariú Escoto. Antes de continuar, quiero mencionar, porque antes de irnos a la pausa, pues mencioné al Banco Popular, pero se me olvidó decir que ha sido reconocido como una de las empresas, la mejor empresa para trabajar. Lo felicitamos por ese reconocimiento, ese premio. Realmente es una institución que va adelante. Así que seguimos aquí con este tema. Yo quiero, como dije antes de irnos a la pausa, que Mariú comparta con nosotros cómo ha evolucionado ese enfoque, esa mirada, ese concepto de educación artística. Cuéntame cómo, porque como yo te decía, tradicionalmente, porque fui estudiante claro. y vengo... y era un poco más como reproducir, ¿verdad? Reproducir cuadros de otros o composiciones que se creaban y tú pues simplemente la reproducías, la copiabas, vamos a decir. Y mientras mejor copiabas, pues mejor te quedaba. Claro, obviamente. Es más valorado. Entonces, ¿cuál es el enfoque hoy en día? O sea, cuando hablamos de educación artística, ¿qué buscamos? ¿Cómo se hace? ¿A través de qué? Bueno, mira, como tú decías, realmente hasta el día de hoy todavía se utiliza en muchas escuelas, en muchas academias, porque eso es lo académico. Copiar y reproducir, pero la realidad es que, como tú dices, todo ha cambiado. Ahora se valora mucho la creatividad y la espontaneidad. El tú ver, por ejemplo, una obra y tú verla e inspirarte, o sea, es decir, tú observas la técnica, que si se hizo en acrílico, que si se hizo en óleo, el medio, si se utilizó el esfumado, que como está hecha, por ejemplo, la Mona Lisa, que como difuminado, si se utilizó el splash, ok, tú evalúas todo eso, entonces a partir de ahí, entonces tú creas tu propia obra. Se trata de fomentar eso, de que el estudiante aprenda a observar, pero a él mismo crear. Al menos así también trato de hacerlo yo. Es difícil porque las personas lo que quieren es ir a lo seguro, ir a lo directo. Eso es lo que quiero hacer. Ok, aunque me sea muy difícil, yo lo voy a intentar. Pero se sienten satisfechos una vez ya reproducen porque entienden que eso es lo correcto. Y en el arte no hay algo correcto, vamos a decirlo así. Hay muchas posibilidades de tú crear algo y que esté correcto. Entonces, mi forma de enseñar, de hecho yo escribí mi propia filosofía de educación artística, que la pueden encontrar en mi página, es muy... Yo me senté realmente a escribir lo que yo entiendo que debe ser la educación artística, no como dije ahorita, no es que yo entiendo que tiene que ser así, no, por mi experiencia, por mis estudios, por lo que yo he aprendido, ahí plasmé cómo debe ser y realmente el resumen es en mi día a día, es que el estudiante aprenda, valore y él mismo proyecte en su trabajo.
Si yo aprendo, por ejemplo, vamos a irnos a un clásico sobre Picasso y que el cubismo era una deformación, vamos a decirlo así, y utilizaba figuras para representar un retrato o un ambiente, no tengo que hacer exactamente los mismos colores y todo, sino tomar la técnica y que utilizaba colores brillantes. Así, por ejemplo, que yo le enseño a los niños, esa es la mejor forma para aprender, como la serie de libros Dummies, que es para adultos, pero te lo explican como, no solamente como si tú fueras Dummy, sino como si fueras un niño. Todos lo podemos entender. Y no hay forma de que nadie no entienda eso. Entonces, así, muchas veces el contenido que yo diseño para niños, yo se lo pongo a adultos de una forma clara, un poquito más con el nivel, vamos a decirlo así, de dificultad un poquito más elevado, porque somos adultos, pero en cuanto a teoría y contenido, yo se lo pongo igual, porque no hay una forma específica como enseñar, especialmente en el arte. Entonces, a mí me gusta mucho que lo mismo que les voy a enseñar a los niños, la misma filosofía y que entiendan, y el mismo mantra que es crear, ¿verdad? Y nos expresamos, así mismo a los adultos también. Entonces, como yo suelo realmente crear, tengo mi rutina, que a los chicos les enseño a que el espacio también sea de ellos y que no... Claro. Me voy con el área de los niños porque esa es la que trabajo más en el día a día, ¿verdad? Pero también se refleja mucho con los adultos. Me gusta crear un espacio donde ellos mismos puedan llegar y sentirse cómodos y sentirse como que, ok, eso es de ellos, no es que, ¿qué hacemos ahora? Y ahora, no somos robots. Sí, no, nada, centrado en el alumno. Como lo que venimos viendo ya en nuestra educación dominicana desde hace un tiempo. Ellos llegan, tienen sus 5 minutos para desahogarse, tengo unas cajitas que son de desarrollar la creatividad, puede ser con cualquier juguete, pero yo le doy un giro o creo mis propios recursos. Eso es lo bueno de dibujar, señores, que tú puedes crear tus propios recursos. Entonces creo mis recursos y ya luego vamos a la explicación del día, o hoy vamos a tratar este tema, que ustedes piensan, ustedes lo han escuchado, lo hago mucho con los adultos también. Claro. Tú has escuchado esto, ¿a qué te acuerdas? ¿Tú tienes algún recuerdo de tu infancia? Como ahí viene el arte terapia también, eso es un tema muy bueno. Ay, sí. A mí me encanta. Y luego entonces vamos a la práctica. Te brindo estos recursos, te brindo también estos materiales, y entonces ahí, en base a lo que tú aprendiste, ¿qué tú puedes crear? Sí, obviamente, si tienen preguntas, yo los puedo ayudar, pero yo trato de... ¿Y cómo lo hago? Yo le digo mucho, no sé, inténtalo tú. Pero no es que yo no te quiero ayudar, es que simplemente por tú verte forzado a salirte de tu zona de confort intentándolo, entonces ya es un aprendizaje. O sea, ya tú mismo puedes como que, bueno, no me quieren ayudar, déjame ver qué yo hago. Y de ahí mismo te sale, ahí es que tú ves la diversidad en cuanto a creatividad, en cuanto a experiencias. Entonces ya la persona conecta con una experiencia que ha tenido, que es muy bonito, y entonces ya tienen su propia obra, que no la va a tener más nadie, por más que la reproduzca. Aunque hagamos 20 Snoopy o Charlie Brown iguales, no va a quedar igual. Porque cada uno tiene su, exactamente, el tipo de línea, que si estaba nervioso, que si le puso colores y era blanco y negro. O sea, entonces ya ahí entra mucho la espontaneidad, que era lo que yo decía ahorita, que lo trabajo mucho con todas las edades. Y me gusta mucho trabajarlo con adultos, porque nosotros vivimos en un mundo muy cuadrado. Y como dice Picasso, el artista es el niño que sobrevive. Entonces, el niño que sobrevive, porque como tú dijiste ahorita, todos los niños son creativos. O sea, es que no hay otra forma de expresarse que no sea porque no han conocido el mundo y son lo más auténticos que tenemos. Entonces, el adulto, a medida de que va creciendo, la forma irregular de la burbujita es un cuadrado. Entonces, la misma sociedad y la misma educación te lo va cuadrando todo, y entonces tú sales cuadrado. Es un desastre, pero uno va a través del arte, uno busca mucho, al menos yo busco mucho esa autenticidad y de desarrollarte a ti mismo. Y eso es más o menos como yo lo trabajo y como yo visualizo un poquito en lo que es mi día a día. Y me encanta ese enfoque en creatividad, espontaneidad. Tú hablaste de diversidad. A través del arte realmente se valora, se respeta la diversidad, porque ahí sí es verdad que no es si estamos en matemática tenemos que llegar al mismo resultado. Exactamente. La matemática 2 más 2 son 4. Ahí no hay forma. Definitivamente que es una forma de valorar y respetar y trabajar la diversidad, promover la diversidad que es tan linda, porque yo digo que aburrido sería el mundo si todos... Exactamente. Lamentablemente, ¿verdad? Porque es una pena
que en muchos centros educativos todavía vemos paredes con trabajos todos iguales, entre comillas, porque como decía Mariu, no van a ser totalmente iguales. No, pero claro. qué triste cuando vemos esos trabajitos esos trabajos de arte, vamos a decir entre comillas, que lo que son es, que todos pegaron lo mismo en el mismo sitio, que trazaron la misma raya, y entonces tú tienes que buscar el nombre para saber cuál es igual. Exactamente. Porque ni siquiera puedes distinguir, y el propio niño, pues ahí definitivamente ni se está valorando ni se está promoviendo. Que es algo que yo considero importante. Exacto, eso es de la individualidad, porque también el hecho de que en mi clase yo trato de mantener un balance entre vamos a decirle, la historia del arte, o sea, lo teórico viene siendo la historia del arte, y lo práctico, que eso me pasa mucho con los niños también, que yo le enseño mucho, ok, mira, esto salió de aquí, porque tú tienes que saber de dónde sale la cosa. Y mi contenido de la tarde, yo lo estoy diseñando, está en proceso, pero lo estoy diseñando con 13 meses de historia del arte, como Express, se llama Art History Express. Y luego ya 3 meses, si tú coges un año, vamos a decirle así, 3 meses de dibujo y composición, y entonces ahí a través de actividades lúdicas y también su parte teórica, porque tenemos que aprender lo teórico, aprendemos todo eso y luego venimos con el color, con la pintura y con la acuarela y todo eso. Pero ya, si tú coges ese año, o esos 9 meses, ya tú tienes o como niño, de cualquier edad, tú tienes realmente ya una idea concreta de lo que es el mundo de las artes, porque ya tú tienes la historia y tienes la parte que es práctica. Entonces, como tú decías ahorita, de los trabajitos de la pared, a mí eso es lo que me dicen, ¿tú eres profesora de arte? Y yo sí, pero no la que pega los trabajitos de la manzana de color rojo, No de que, ajá, y el que, y yo, ay, todavía estamos en este mundo. Señores, yo hago esto y esto. Entonces, es una de mis misiones realmente, empezando por los adultos, porque esos son los que inscriben a los chiquitos. Entonces, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Exactamente. Entonces, eso es lo que estoy tratando de trabajar en mi Instagram en cuanto a los posts de apreciación a las artes. Pongo, se me ha hecho un poco difícil, pero lo que me sigue, bear with me, con los lunes que estoy tratando de poner una pintura y hablar sobre ella y que discutamos sobre eso, es que el adulto que me sigue o el joven que me sigue entienda que esto es más que pintar la manzana roja, que es algo que como en el mismo colegio, la clase por la tarde, no es que vamos a hacer el típico cuadrito con la chocita al lado del rito, como el cuadro dominicano que siempre se enseña toda la clase. Eso está bien, pero vamos a tratar de cómo sería tu chocita, ¿sería en un rito o sería en una playita? Entonces, tratar de diversificar un poco los trabajos y que no sea ampliar la mirada y que no sea solamente como tienen la percepción que cuando todavía alumnos míos ya lo dicen diferente, no, aquí no solamente pintamos eso, pero mis compañeros del colegio me dicen, ¿y tú te fuiste por lo que hacía la profesora de nosotros? Que para nosotros era, para mí era más allá, pero para ella era en serio. Y yo, no, señores, yo hago esto, pero eso está muy chulo. Y los mismos padres te dicen, viendo las actividades de los niños pintando abajo de la mesa, que yo hice como si estuviéramos pintando la Capilla Sixtina, que es el techo pintado, vamos a decirlo así en resumen, por Miguel Ángel. Yo lo pongo abajo de la mesa, una mesa bajita, y que ellos mismos al revés traten de dibujarlo, papá, pero ¿cómo tú vas a hacer esa clase para nosotros los adultos? Y ya, entonces tú ves, entonces ya los padres también quieren involucrarse en ese mundo lúdico que es la conexión con nuestro niño interior. Así es. Entonces también hay una línea fina entre copiar y reproducir y seguir copiando y reproduciendo, o cogerlo como una práctica, como yo te decía que hacía mi abuela, que veía en los libros y decía, este árbol lo que yo lo voy a hacer 70 veces de diferente forma o de la primera, para que hasta que me salga y me nazca, pero entonces yo poder hacer mi propio árbol. Claro. Porque si no aprendes la técnica y no sabes realmente el cómo, entonces no vas a poder realmente hacer nada. Claro. Entonces sí es válido copiar y reproducir, pero no que ese sea porque ahí viene el plagio y todo eso también, que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es, ¿no? Y es como tú dices, primero domino la técnica y luego ya puedo a partir de ahí, y eso pasa con el juego también. O sea, si domino algo, domino un material, pues ya luego que lo domino, que tú ves los niños que repiten, practican, y tú dices, wow, pero no se cansa de hacer lo mismo, pero luego que domina, ya puede hacer
otras cosas, o sea, puede como ampliar su mirada, su capacidad, su potencial, o sea, ya a partir de ahí como ya, dominé este recurso, dominé este material, dominé esta técnica, eso pasa hasta en los deportes, ya a partir de ahí pues, puedo realmente ser creativo, puedo tener mi propio sello, puedo buscar otras alternativas, pero primero lo básico. Claro, y ahí se refleja mucho, como tú dices específicamente entre el juego y el arte, la personalidad, porque cuando tú lo dominas, entonces ya tú ves que en el juego, que la niña, por ejemplo, ya camina de una forma diferente cuando está personalizando ser una estrella de cine, y ella ya tiene, no es cualquier estrella de cine, es ella si fuera estrella de cine, o si fuera mamá, o si está jugando a la oficina, no importa, ya tú la ves a ella, porque ella ya se sabe el juego. Aquí mismo, cuando ya tú sabes la técnica, entonces ya tú disfrutas. Al principio es tedioso, porque tú estás aprendiendo, y como todo lo que tú aprendes, tú puedes fracasar, y eso no importa. Lo que pasa es que, eso es lo que yo le digo a los niños, que tienen que, especialmente a los adultos todavía más, porque venimos de algo que tiene que ser perfecto. Y los niños están aprendiendo eso cada vez más. Y hay un estándar, no porque mi mamá me dijo, no, mi mamá nada, aquí no está tu mamá, aquí estoy yo y tú estás. Y yo te estoy diciendo que debe ser de esta forma, así que aventúrate a hacerlo así. Aquí no hay nadie que te diga que está mal. Y si tú entiendes que esa raya debe ser así, ya tú sabes cómo una raya, sí, pero hágala. Entonces, como tú entiendas. Entonces, para el adulto es muy difícil. Entonces, así mismo, cuando ya tú sabes hacer todo, se refleja tu personalidad en tu trabajo también, en tu trabajo artístico. Cuando ven esos artistas, no es solamente porque se inventó una vanguardia o se inventó que, vamos a complicar otra vez, que el cubismo era así. Pero eso fue porque eso es parte de su personalidad de alguna forma u otra. O que en el impresionismo, que Monet y todas esas personas... no es solamente Monet y las 7 personas que se lo inventaron, sino que ellos no, simplemente eso nació porque ellos estaban en una escuela de arte y en ese tiempo se pintaban mucho los retratos de los reyes y todo eso, y dijeron, pero eso es muy aburrido, eso a mí no me gusta, y se dieron cuenta que había más de uno, y dijeron, Renoir también, pero tú y yo pensamos igual, vamos allí, y tuvieron su reunión y fueron 7 los que dijeron, vamos a hacer otra cosa. Esto no, y al principio le fue muy mal, pero al final todo el mundo quedó encantado porque era una perspectiva diferente de ver el mundo. Todo era como blurry, como si fuera, como que tú lo vieras desde lejos y que tú no sabes exactamente lo que es, como una impresión. Y todo el mundo, pero eso está muy chulo. Al principio todo es criticado, el que se quiera lanzar a ese mundo, sí, lo van a criticar. Al principio le van a decir, ay, pero como que eso no me cuadra, no me gusta. Y cuesta un poco romper los esquemas. Y cuesta romper los esquemas cuando ya tú, y ahora es más fácil, pero cuando ya tú quieres romper lo que están rotos, romperlo todavía más, es un poquito difícil. Y al principio va a ser un poco tedioso contigo mismo y con los demás. Pero al final se logra, si tú lo perseveras. Entonces, eso fue lo que hizo mi abuela al final. Ella al principio no le gustaba y no entendía. Y yo, pero es que esto funciona así, esto de otra forma. Y cuando ella empezó a entender, ella dijo, pero mira, ya yo no tengo que hacer esa flor rosada, yo la puedo hacer multicolor. Así. Y ya, pero tú ves, ahí quedaba chulísimo. Entonces todo depende de tu personalidad, que se refleja mucho en tu trabajo también. Tu personalidad se refleja. Y hablemos de la frustración, el manejo de la frustración. Sí. La perseverancia, la disciplina, porque hay arte. Tú haces lo que tú quieras, como tú quieras. No, tampoco así. Hablemos en este espacio, en este entorno de educación artística. Hablemos de frustración, hablemos de perseverancia y de disciplina. Sí, la disciplina se necesita en todas las áreas. Para tú poder llegar a tu objetivo tienes que ser disciplinado. En el arte, cuando te vas un poquito a la parte académica, a las escuelas, a las academias, es mucha disciplina. O sea, si tú te vas, por ejemplo, vámonos más cerca, a Chabón, cuando las personas que han estado en Chabón saben, o cualquier otra, pero puse esa o las Bellas Artes, hay que hacer una mano, pero hay que hacer 100 manos. Aunque tú sepas hacer mano, no importa. Tú llegaste aquí con otra formación, que tú eres uno más. Tú tienes que hacer 100 manos. Pero tú te lo vas a encontrar un poco tedioso al principio, como yo decía ahorita, pero realmente cuando tú vas por la 9ª y luego por la número 50 y luego por la 90, cada vez te va quedando mejor. Entonces al final tiene sus beneficios la disciplina. Tú vas no solamente creando un hábito, sino que también tú vas mejorando esa habilidad que tú tienes o que estás desarrollando. En cuanto a la frustración, o sea, que no es otra cosa ya. Piensa, como que ya yo dibujé y me salió muy lindo y ya yo soy súper creativa. No, eso no es un taller de un día. Eso es otro mito, un error, pensar que creatividad es
pintar bonito y que a todo el mundo le guste. No. La creatividad va mucho más allá, pero bueno, ese es otro tema que trataremos. Ese es otro tema. En didáctica online, pero definitivamente que cuando tú dices pintar 100 manos, tú dices, wow, pero ya la tercera ya yo estoy cansada. Con detalle. Entonces, desarrollar esa habilidad, esa técnica conlleva una perseverancia. Exactamente. Que no es, tú te vas a cansar y es válido que tú te canses, porque ahí viene el asunto de la frustración. Todo está un círculo vicioso. Entonces, como ahí viene la frustración, me pasa mucho con todas las edades que se frustran. Que no me queda así yo... Pero es que eso es un modelo para que tú veas cómo son las cosas. O sea, tú no te puedes inventar lo que no sea inventado. O sea, la creatividad, no hay ninguna idea original, es lo primero. Lo que tú crees que tú originalmente lo tienes fue por tu subconsciente, que ahí viene la neurociencia y todo eso. Tú lo viste en algún lado sin tú darte cuenta de reojo y ya tu cerebro lo captó. Y si no necesariamente procesaste y ya eso estaba ahí y tú, wow, yo me inventé el agua caliente. No, ni el agua tibia, ni el agua caliente, ni el agua fría. Eso ya existió. Lo que pasa es que tú le diste quizás otro enfoque y tu toque. Pero lo que sea que tengamos enfrente no nos va a quedar igual nunca, a menos que tú lo calques, y ni siquiera. Sí, porque se ha intentado y ni siquiera. Entonces, ahí, como decía, viene el tema de la frustración, porque los niños están formando su personalidad, están formando lo que es su persona, su identidad. Y entonces cuando ellos se ven frustrados en cualquier área, no solamente en el arte, en cualquier área porque quieren lograr un objetivo y no lo pueden lograr porque hay un estándar, ya se frustra. Y en el niño se ve diferente a como en el adulto, aunque a veces se ve igual, pero en el adulto, por ejemplo, tú puedes ver que simplemente lo abandona y ya. Se frustró, lo abandoné, porque tú puedes disimularlo, como que, no tenía materiales. Eso fue que no me salió. En el niño hace la rabia, expresa las emociones porque no tiene otra forma de comunicarse. Pero ambas son frustraciones. Entonces, cuando tú te frustras en cualquier trabajo, pero en esa área específica, tú puedes utilizarlo a tu favor. Porque tú puedes utilizar esa emoción, vamos a decirle ese anger, esa rabia, esa tristeza por no lograr lo que tú querías. Utiliza eso. ¿Cómo tú lo ves eso en colores? Ahí viene el arte terapia. ¿Cómo tú ves eso en colores? ¿Qué forma tú le das a eso? Un garabato, ok. Entonces, un garabato. Ahora, cada espacio, colorealo de un color diferente. O vamos más allá. ¿Qué color tú ves esa frustración? Roja. Busca todos los colores, todos los shades de rojo y colorea cada espacio del garabato de rojo. La emoción. Y ya de ahí hay una obra de arte. ¿Tú no te has dado cuenta? Todo eso, todo ese garabato, cada espacio de un color. O sea, eso ya es otro nivel. Ya tú tienes tú le marcas y se ve como ahora todo es arte. Eso ya es, wow, ¿y dónde tú compraste eso? ¡Qué chulo! Eso yo lo hice y tú te sientes como, bueno, mira, de una situación yo saqué un producto. Y no es que ahora todo lo vamos a comercializar y todo lo vamos a vender, pero como que tú puedes canalizar y que tú puedes tener. Tú no quieres un producto, tienes un producto ahí, es un producto final. Entonces, la frustración a un punto puede llegar a ser algo con un beneficio. Ahora hay que aprender a manejarlo. Como una oportunidad. Exacto. Como una oportunidad. Una de mis palabras favoritas. Exactamente, de las mías también, porque de ahí tú puedes sacar muchas cosas, pero tanto como hay que ver el lado realista. Ok, tú vas a llorar, tú vas a extrañar algo, tú lo vas a dejar abandonado, vas a volver en 3 meses, pero vas a tener como tu break y tú vas a respirar y tú, ok. Y también para la frustración en la vida en general, quitándolo del arte. El arte es una forma de tú canalizar esa frustración, como yo decía ahorita, pero como arte terapia, que eso es ya otro tema. Pero utilizarlo como una forma de tú sanarte es algo que tiene que ver también como por otra perspectiva de la frustración. Yo sé que estamos hablando de la frustración en el ámbito de crear, pero aprovecho el tema para hablar de un poquito del arte terapia porque es importante saber que no es solamente reproducir y crear, sino que también el arte se utiliza para sanar. Y que hay muchas personas, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, la terapia que más se usa, hay musicoterapia, hay de todo, ¿verdad? Hay fisioterapia, pero la que más se usa es el arte terapia, porque esas personas, aquí un poco un dato oscuro, la famosa Noche Estrellada de Vincent Van Gogh, la que es icónica, él tenía un problema, tú sabes, mental. Y ya como él veía esas estrellas y todos esos swirls y todas esas, era un punto en el cielo.
y él tenía esquizofrenia, pero él lo dejaban trabajar, no con pintura, porque en ese tiempo no se podía, bueno, realmente en los hospitales no te dejan trabajar con pintura en tu habitación, por tema de higiene y lo que puede hacer un pincel con una persona con una situación psiquiátrica, pero él, hubo alguien del staff que lo dejó en lo que es el sótano, trabajar con pintura, porque eso a él lo desintoxicaba de la parte psiquiátrica que él estaba sufriendo. En su cuarto sí lo dejaban tener todos los carboncillos del mundo, todo, pero el artista, uno de los artistas más importantes de este mundo, sufrió algo que, un trastorno, algo que en un tiempo lo dejaba, que el arte también era su escape. Entonces eso es algo... Fue la vía por la cual podía... Que irónicamente la pintura más famosa de él es cuando ya él estaba en sus últimos días, vamos a decirlo así, en sus últimos meses. Y es una forma de tú canalizar y de tú sacar y de tú representar. Hay un estudio que se ve como el Alzheimer. Una persona al inicio del Alzheimer, o sea, como que era dije, un titico nada más que tenía, se dibujaba bien, bastante bien para no ser un artista, o sea, súper bien, nariz, boca, rostro bien, y luego hacía su dibujo periódicamente, cada 3 meses, una cosa así, y al final era un garabato. O sea, ahí tú puedes ver la tristeza de esa persona. No se ha dado cuenta que ha avanzado así, pero de sus familiares, de ver cómo, de tener una percepción del mismo como persona, hacer nada. Tú puedes ver, eso te ayuda mucho a evaluar en la parte médica también. Entonces, yo sé que no fuimos por otro tema, pero es un tema que me gusta mucho porque tú puedes ver cómo ellos, ya las personas, cómo puede ayudarle a ya sea algo médico o ya sea algo terapéutico, porque no tiene que ser nada tan grave. Puede ser algo simplemente que tú necesites desestresarte y comprar un librito para tú hacer las mandalas, por ejemplo, que eso es algo muy terapéutico realmente. Hay talleres de eso, y yo tengo un taller de eso chulísimo, que es más para adultos, porque los adultos entonces ya de ahí cuando aprenden su técnica pueden crear y lo pueden hacer en hojas, en flores, literalmente haciendo flores y luego tú la enmarcas y te queda chulísimo porque el final es que es un círculo. Entonces todo eso al final te lleva a que tú sanes de alguna forma u otra, o de expresarte por medio de sanar. Entonces no hay que estar, vamos a decirlo así, en sus cabales, aparentemente de acuerdo a los estudios, para poder crear y expresarte de una forma a través del arte. Ya casi tenemos que despedirnos, pero la disciplina también es la capacidad, ¿verdad? O sea, tengo que hacer lo que me toca, aunque no quiera, y pues terminar algo y cumplir con esto que tengo que cumplir. Exactamente. Y tengo límites también, o sea, hay límites y hay una serie hay una estructura, hay normas, que a veces creemos como que ¡guau! Es el desorden, y relacionamos como todo lo artístico con desastre, con reguero. Tú hablabas del espacio, hay un espacio, hay un lugar, hay unos límites, hay unos recursos, y sí, hay unos acuerdos, hay unas normas también. Aunque, ¿verdad? Lo que queremos es salir de la caja, pero con una estructura. Sí, pero no es que te salga de la caja a 1 kilómetro, es que te salga de la caja a pensar diferente, como tú dices. Hay un espacio, no es que si son niños van a pintar toda la pared blanca. No, hay paredes que tienen que ser blancas. Exacto, y entonces ahí viene los límites que tú dices, no, es que él es creativo, no, es que él es creativo, no. O sea, tú no vas a pintar la casa entera y tú no vas a pintar toda la ropa y no. Entonces, es un punto de la disciplina, llega hasta tanto como perseverar, en el área que hablamos ahorita, como llegar hasta un punto también, que es el otro lado. Si tenemos niños, no comprarle también todos los colores, no, o sea, vamos a probar este medio hoy, vamos a trabajar con las crayolas, eso también se ve en el aula, tenemos nada más, son 5 minutos, yo quiero seguir, son 5 minutos porque necesitamos hacer otra cosa. Eso te ayuda también en el tiempo, a tú poder dividir tu tiempo, o sea, en el día a día también, una cosa refleja la otra. Entonces en el aula yo tengo media hora nada más para dar clase para niños, y eso era lo que yo iba a decir ahorita, que con niños es por el attention span, pero con los más grandes o con las personas más grandes en la universidad, o con nada más son 45 minutos, algo que le pude en la semana, 45 minutos o quizá
2 veces a la semana, pero que es algo que era en la reformación curricular que yo decía ahorita que debería incluirse más, es que no debe, porque hay un punto y un punto, ¿verdad? Hay un límite de tiempo, pero tampoco es así. Entonces es algo que realmente se debe como inculcar un poquito más en expandir. Exacto, integrarlo más, pero realmente hay que tener un límite en cuanto a la disciplina y en cuanto a experimentar un poco. Excelente. Bueno, pues tenemos que despedirnos, pero no sin antes pedirle a Mariú que nos dé un mensaje final a todos los padres, abuelitos, educadores, a todos los que estamos con niños y jóvenes y para nosotros mismos, los adultos. Sí, que mensaje si quieran intentarlo, que lo intenten y si no, no se tienen que sentir presionados porque le dicen que lo intenten. Porque hay personas que dicen, ay, pero tú da para eso, hazlo. Pero si no te gusta, no lo hagas. O sea, no es que necesariamente también hay que hacerlo, pero si te sale y te nace, inténtalo, porque tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Bueno, y tú no sabes en qué impacto pueden tener en tu vida y en las de los demás. Así es. Así que ese es mi mensaje. Mariú, ya saben que pueden seguir a Mariú en sus redes, Mariú Escoto. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete porque no te puedes perder de todo este contenido maravilloso. Y seguimos en la próxima semana. Terminamos con nuestra frase como siempre. La educación no es teoría, sino vida, transformación y aprendizaje. Hasta la próxima.